Ya, perfecto. A ver, ayer habíamos quedado en que les iba a enseñar algunas fotos de lo que era, ay, perdón, Mm, de lo que era un poco de lupus. He encontrado algunas nada más en mi celular, pero bueno, vale la pena mostrarlas. Caramba. Ya, vamos a dejar que cargue al final de la clase y lo mostramos, ¿ya? Vamos a empezar con la clase de aves. Ok. Ya. Se ve la presentación, ¿no? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces empezamos con la clase de vasculitis, ¿ya? Hasta que vaya descargando las fotitos. Entonces, bueno, a ver, buenas tardes, chicos. Nos encontramos otra vez. Soy la doctora Barzola. Vamos a empezar con la clase de vasculitis sistémicas. Bueno, para decirles que, bueno, esta clase es pues bastante amplia, la verdad, que vamos a tratar de tocar someramente, casi abarcar todos los puntos, pero la idea es de que, al igual que ayer, ustedes por lo menos estén orientados, ¿no? Ya que estos temas pues son bastante complejos en realidad, pero hay cositas que tienen que tener bien en cuenta y bastante claro al momento de tener un paciente y abordar un posible diagnóstico de una vasculitis sistémica. Bueno, esta es la agenda que vamos a presentar ahora. Vamos a ver dentro de la definición que las vasculitis, tal y como menciona su nombre, pues una vasculitis viene a ser una inflamación de los vasos, ¿cierto? Entonces, la vasculitis en sí se va a caracterizar por esto, por inflamación a nivel de los vasos, que se va a definir básicamente por la presencia de leucocitos en las paredes de los vasos. Va a haber un daño reactivo de por medio y también a nivel de las estructuras de los muros de del vaso, ¿no? Entonces va a haber una pérdida de integridad de los vasos, lo cual puede conducir tanto a una isquemia como a una hemorragia, y va a haber un compromiso a nivel de la luz de estos vasos. Es decir, vamos a ver que la sintomatología básicamente se va a dar en base a la consecuencia de la inflamación de los vasos de algún órgano que puedan afectar las vasculitis, ¿no? Entonces, vamos a ver también que pueden producir tanto procesos de isquemia, ya que como estamos entendiendo, pues, ¿no? La inflamación de los vasos puede producir una reducción de la luz del lumen del vaso, lo cual va a llevar a procesos de isquemia y posteriormente a procesos de necrosis tisular. Los vasos afectados pues van a variar, van a ser de distinto tipo y tamaño. Van a ver que dentro de la clasificación que vamos a tener en las vasculitis sistémicas, pues va a depender del vaso al que afectan, ¿no? Tal es así que hay vasculitis de vaso pequeño, vasculitis de vaso mediano, vasculitis de vaso grande. Entonces, puede ser esta vasculitis en general, cuando hablamos de vasculitis solamente puede ser un proceso tanto primario o puede ser un proceso secundario a una enfermedad subyacente. Vamos a ver que las clasificaciones y las nomenclaturas que se usan para estas vasculitis han ido cambiando de acuerdo al paso del tiempo, pero nosotros nos basamos en la Conferencia Internacional del Consenso de Chapel-Hill, quienes han dado pues las definiciones y los últimos términos a estos tipos de vasculitis. Tal es así que pues anteriormente, como ustedes sabrán, hablábamos de lo que era la granulomatosis de Wegener, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente ya no se conoce, ya no se toca con ese nombre. Tal es así que se ha decidido cambiar pues a un término un poco más fisiopatológico, ¿no? Que es la granulomatosis con poliarteritis. Entonces,
Entonces vamos a ver que estos consensos ya actualmente pues nos dan tanto la definición de la enfermedad, así mismo como una nueva nomenclatura de la misma, ¿no? Entonces vamos a lo que es la clasificación. Como les mencionaba, la característica de las manifestaciones clínicas y también las clasificaciones que vamos a obtener va a ser de acuerdo a los vasos que se afecten. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos a nivel de vaso grande, vamos a observar pues, que enfermedades tales como la arteritis de Takayasu, por ejemplo, afecta a lo que son vasos grandes, como la misma aorta o las ramas de ella, ¿no? Afecta a nivel de carótidas, que bueno, vienen a ser vasos grandes. También vamos a tener aquella que afecta a lo que son los vasos medianos, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, por ejemplo, encontramos dentro de lo que son vasos medianos, y de vasos pequeños, donde también encontramos otra gama, ¿no? de vasculitis, tales como son las vasculitis asociadas a anticuerpos contra los neutrófilos, ¿no? Contra el citoplasma de los neutrófilos, o sea, las vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, vamos a observar que tenemos una clasificación tanto por el tamaño de los vasos que son afectados con esta inflamación a nivel vascular. Acá tenemos pues un gráfico que es bastante representativo, que lo van a ubicar en distintos artículos. Dentro de ellos pues vamos a observar, ¿no? Este es un vaso grande. Entonces, a nivel de vaso grande, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, por ejemplo. Vamos a ir disminuyendo ya el calibre del vaso, tal es así que vamos a ver lo que son la vasculitis de vaso mediano. Y dentro de ellos encontraremos dos enfermedades representativas, que son tanto la poliarteritis nodosa como la enfermedad de Kawasaki también. Vamos a ir avanzando con esto. Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, que atacan solamente lo que vienen a ser ya vasos más pequeños. Entonces, dentro de ellos vamos a ver aquellas que son, por ejemplo, asociadas a los anticuerpos ANCA, ¿no? Ahí encontramos lo que es la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis, que como les mencionaba anteriormente se llamaba pues la granulomatosis de Wegener, ¿no? La granulomatosis con poliangitis eosinofílica, o que la que anteriormente conocíamos como Church-Strauss. Entonces vamos a observar que estas pues son básicamente las que afectan a los que son los vasos pequeños. Y también vamos a ver que hay vasculitis de vasos pequeños asociados también al depósito de inmunocomplejos, como por ejemplo las vasculitis crioglobulinémicas, aquellas vasculitis asociadas a inmunoglobulina A, o la que se conocía como Geno-Schollen, la vasculitis urticarial hipocomplementémica también, ¿no? Vamos a ver que dentro de las fotitos que he traído también tenemos una paciente que tenía pues una vasculitis hipocomplementémica urticarial. Bueno, vemos acá en este costado lo que les mencionaba, ¿no? Que son las nomenclaturas y las definiciones según el consenso de la conferencia de Chapel Hill. Vamos a observar pues que acá tenemos lo que son las vasculitis de vaso grande. Dentro de ellas incluimos arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, básicamente, ¿no? Las vasculitis de vaso mediano, la poliarteritis nodosa, que la vamos a catalogar ahora como PAN, y la enfermedad de Kawasaki. En las de vaso pequeño, pues vemos aquellas que están asociadas a los anticuerpos ANCA, y también aquellos que tienen depósitos de complejos inmunes, ¿no? Que son estas de acá que habíamos mencionado también. Ahora, muy aparte de estas que van a ser las más representativas que vamos a desarrollar en esta clase, tenemos diferentes tipos de vasculitis, ya que vamos a observar que también hay vasculitis de vaso variable, es decir, aquellas vasculitis que pueden tanto afectar vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño, por ejemplo, ¿no? Estas enfermedades son mucho más raras todavía, y vamos a observar que la clínica es aquella que nos va a orientar siempre. Cuando hablamos de enfermedades reumatológicas, la clínica pues es un pilar importante. La historia clínica, los hallazgos que hagamos dentro del examen físico van a ser muy importantes para direccionar nosotros este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, dentro de las vasovariables tenemos pues el síndrome de Cogan, la enfermedad de Behçet, por ejemplo, ¿no? Que se caracteriza pues por encontrar úlceras, por ejemplo, a nivel tanto genitales, a nivel oral. Entonces, estas cosas ya nos van a direccionar a otro tipo de enfermedades. También tenemos aquellas que hacen, por ejemplo, vasculitis de un solo órgano. En este caso tenemos, por ejemplo, las vasculitis leucocitoclásticas, que son limitadas a piel, por ejemplo.
Tenemos también vasculitis primarias del sistema nervioso central, que pues la verán más en el área de neurología, por ejemplo, ¿no? Hay aortitis aisladas también, hay otras que están asociadas, ¿no? Como ayer veíamos, por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso, pues tenemos un bagaje de compromisos, dentro de ellos tenemos compromisos vasculares, compromisos cutáneos, y dentro de ellos podemos encontrar la vasculitis lúpica, ¿no? Por ello es que también ayer les mencionaba, ¿no? Que hay manifestaciones clínicas tales, por ejemplo, como el livedo reticularis. El livedo reticularis, que si bien es cierto podemos encontrarla en varias enfermedades, pues es como un compromiso vasculítico que pudieran estar haciendo estos pacientes. También tenemos lo que es la vasculitis reumatoide, la vasculitis sarcoidótica también. Vemos también otras que están asociadas a procesos infecciosos. Entonces, cuando veamos nosotros lesiones tipo vasculíticas, que las vamos a conocer más adelante, no solamente hay que pensar en enfermedades sistémicas, ¿no? O sea, primero hay que analizar cuál puede ser la etiología probable de estas vasculitis. Por ejemplo, vamos a observar que dentro de lo que tenemos las asociadas a inmunocomplejos como las vasculitis crioglobulinémicas, vamos a observar que un gran porcentaje se pueden asociar a infecciones con virus de hepatitis C, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos un paciente que nos dé una clínica que pueda orientarnos pues a una vasculitis crioglobulinémica, entonces haremos un descarte pues de hepatitis C. Vamos a ver también diferentes vamos a ver diferentes vasculitis que están asociadas a otros procesos, ¿no? Por ejemplo, las inducidas por drogas también. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, ¿no? A nivel distal en oídos, por ejemplo, puede haber procesos de dosis. Ustedes ya sabrán que en aquellos pacientes que son consumidores de cocaína, pues tienen incluso perforación a nivel de tabique, por ejemplo. También hacen perforaciones por vasoconstricción de otros sitios. Entonces, esto pues cuando uno puede ver que esta lesión, por ejemplo, podemos pensar en una lesión vasculítica por esta necrosis que estamos hallando. Pero por eso es que tenemos que hacer una buena historia clínica, y dentro de esto, por ejemplo, si tenemos pues un paciente joven, varón, de repente procedente de un lugar que tiene factores de riesgo para el consumo de algún tipo de droga, entonces lo que haremos pues será preguntar esto, ¿no? Preguntar si es que hay consumo de drogas mediante, lo cual puede desarrollar pues procesos similares a la vasculitis. Entonces, bueno, con eso se van a entretener ya en casa. Van a ver acá las diferentes definiciones que se da pues en este consenso de Chapel-Hill, como les menciono, dentro de los cuales está detallado, bueno, de manera bastante general, ¿no? Esto vamos a desarrollarlo más adelante, pero si ustedes desean manejar exactamente lo que son las definiciones que están propuestas pues en este consenso, las tenemos acá, ¿no? Vamos a pasar esto para poder desarrollar uno por uno, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a orientarnos pues en un paciente que pudiera tener una vasculitis sistémica, entonces vamos a preguntar por diferentes cosas, diferentes síntomas. Tengamos en cuenta que son enfermedades sistémicas. Entonces, siempre que tengan un paciente con una enfermedad reumatológica, tengan en cuenta que no solamente va a afectar a un órgano, sino que tenemos que preguntar por distintos órganos y distintos compromisos. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos los síntomas sistémicos. Los síntomas sistémicos, pues, era como les mencionaba ayer, ¿no? De repente un síndrome consultivo, baja de peso, episodios febriles, todo ello nos hacen síntomas constitucionales, síntomas sistémicos. Vamos a preguntar por un compromiso renal indirecto, evidenciando siempre pues la presencia de edemas en miembros inferiores, la presencia de orinas espumosas, o de repente un compromiso pulmonar, como ayer también mencionábamos. Tengan en cuenta que van a haber pacientes con granulomatosis con poliangiitis, o la conocida como granulomatosis de Wegener, que hacen tipo hemorragias alveolares. En estas hemorragias alveolares, pues tenemos como una sintomatología cardinal también la hemoptisis. También vamos a ver que hay compromiso de sistema nervioso, dentro de del sistema nervioso periférico, ¿no? Lo cual puede manifestarse con parestesias, hipoestesias, hasta picaína.
Entonces, si tenemos un pacientito que tiene lesiones cutáneas o que de repente ha empezado con, no sé, un síndrome febril, una sensación de alza térmica a largo tiempo, con baja de peso y que encima nos hace pues una sensación de parestesias a nivel de miembros inferiores, obviamente habiendo descartado previamente lo que es diabetes, lo que son lo más común, ¿no? Entonces, pudiéramos pedir incluso exámenes pensando en que este paciente pudiera tener de repente una vasculitis también de por medio, ¿no? Vamos a observar la claudicación de miembros inferiores, miembros superiores, la claudicación mandibular. Vamos a ver que cuando hablamos de claudicación, hablamos como una especie de fallo, ¿no? Por ejemplo, el paciente está haciendo algún tipo de ejercicio y siente que uno de los miembros ya no le da, ¿no? O sea, como que es el claudicar, tal y como dice la sintomatología, ¿no? O sea, se cansa y siente que ya no le da, pues, este miembro. Al igual, cuando están masticando, por ejemplo, y los pacientes están comiendo y tienen como un stop, ¿no? En el cual ya ellos ya no pueden, ¿por qué? Porque tienen dificultad, tienen un cansancio de por medio. Esto es básicamente porque cuando uno usa, pues, uno de los miembros superiores, incluso la región mandibular, pues vamos a observar que al momento de masticar vamos a generar que haya, pues, mayor flujo sanguíneo, ¿no? Y cuando las áreas están estenóticas por procesos inflamatorios vasculíticos, pues obviamente va a producir un tipo de sintomatología como la claudicación. Podemos encontrar también costras nasales persistentes, epistasis, esto por ejemplo en la granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Y también tenemos compromisos oculares. Entonces, tenemos todo un bagaje para nosotros poder orientar y preguntar a nuestro paciente si en algún momento ha tenido enrojecimiento de ojos, para ver si ha habido un compromiso ocular de por medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, descartar obviamente lo que es la historia de consumo de fármacos o de drogas como la cocaína, como ya les había mencionado, ver también el historial de virus de hepatitis C o hepatitis B, en este caso, pues orientándose más que nada a una crioglobulinémica, por ejemplo, y vamos a ver también el grupo etario, ¿no? Vamos a ver que en la gran mayoría de vasculitis de vaso pequeño, por ejemplo, la predominancia es de sexo masculino en algunos casos. Vamos a tener que en la gran mayoría de enfermedades, pues la mayoría son de sexo femenino, ¿no? Y estas vasculitis, pues no son la excepción, habiendo solamente en algunas una pequeña inversión de esta relación, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pero en la gran mayoría de enfermedades reumatológicas y también las vasculitis, vamos a ver que el sexo femenino es el que predomina sobre el masculino. En exámenes de laboratorio, pues vamos a pedir los exámenes de rutina, que solemos pedir como un hemograma completo. ¿Qué podemos encontrar en un hemograma completo? Podemos encontrar incluso como una reacción inflamatoria el incremento de las plaquetas, por ejemplo, ¿no? La creatinina sérica para valorar el compromiso renal, los estudios de función hepática, el BCG y el PCR, que son reactantes de fase aguda, que también pueden estar incrementados en estos procesos inflamatorios, al igual como habíamos comentado también en el lupus eritematoso, ¿no? Pero a diferencia del lupus, en estas enfermedades como las vasculitis sistémicas, pues las encontramos mucho más incrementadas, a diferencia de las otras enfermedades reumatológicas. Exámenes adicionales, pues para descartes pediremos también el ANA, porque puede ser una vasculitis, pero asociada a un lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no? O sea que puede ser un compromiso vasculítico por lupus eritematoso y no necesariamente una vasculitis sistémica. Diagnósticos diferenciales, pues tenemos aquellos de causas infecciosas como endocarditis, las infecciones virales, como habíamos visto, ¿no? Procesos de aterosclerosis que pueden hacer también que el lumen de un vaso también pues se reduzca y esto pueda dar alguna sintomatología que pareciera o impresionar a una vasculitis. La enfermedad tromboembólica también, hay causas congénitas, causas hereditarias también que deberíamos descartar para ver como diagnóstico diferencial, ¿no? Y no olviden que también aquellas enfermedades que tengan una malignidad de por medio como neoplasias, por ejemplo, también pueden generar la elevación de reactantes de fase aguda y pueden dar algunos síntomas tipo vasculitis, ¿no? Entonces tendremos que orientar mejor a estos pacientes incluso. Las vasculitis de vaso grande, bueno, vamos a empezar con ellas. Tenemos la representante, pues, que es la arteritis de Takayasu y también la arteritis de células gigantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arteritis de Takayasu, vamos a ver que, pues, es una vasculitis de vaso grande que afecta principalmente a las mujeres. Como podemos ver, como la gran mayoría, pues, de los pacientes con enfermedades reumatológicas, la relación es de 8 a 10 sobre 1.
hay una inflamación persistente y crónica, lo cual va a producir una estenosis hasta en el 90% de pacientes y con una consecuencia de un aneurisma posterior a la estenosis. Entonces, estos aneurismas se encuentran hasta en un 25% de pacientes, ¿no? Entonces, vamos a ver que si bien es cierto, la arteritis de Takayasu se produce una inflamación que va a producir una estenosis, después de la estenosis podemos encontrar lo que son procesos de aneurismas, los mismos que nos van a dar alguna sintomatología tipo soplos, por ejemplo, que van a ser característicos también en estos pacientes. La predominancia pues en países asiáticos, no se olviden del mismo nombre también de la enfermedad. Vamos a ver que el que lo descubrió pues fue un oftalmólogo, Mikito Takayasu, en 1908, esto debido a que él atendió a una paciente que venía con una pérdida súbita de visión, y esto es producto pues de que la arteria ocular se inflama y al ocluirse totalmente, entonces produce pues una pérdida de vista, ¿no? Y esto es una actividad severa de enfermedad, por ejemplo. Entonces, tal es así que le ponen pues el nombre de arteritis de Takayasu, un nombre a este oftalmólogo, ¿no? Puede haber dilatación de la raíz aórtica. Si es que hubiera afección de raíz aórtica, pues esto conduciría a una falla cardíaca. También puede haber ruptura de aneurismas y estas son pues causas de muerte a futuro, ¿no? Vamos a ver los criterios de clasificación, pues en estos pacientes vamos a ver que son en pacientes, la gran mayoría mujeres, con un índice ya hemos visto de 8 a 10 en 1, y que tengan una edad menor de 40 años, ¿no? Va a haber claudicación de extremidades, que pues es lo que les comentaba, ¿no? Ese disconfort a nivel de los músculos cuando están en pleno movimiento o en plena acción. También va a haber la disminución de la intensidad de los pulsos, en este caso el pulso braquial, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la diferencia de la medida de presión de ambos brazos, dentro de los cuales vamos a encontrar con una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en ambos brazos. También vamos a observar lo que son soplos a nivel de las arterias subclavias también. Entonces, todo esto nos va a contribuir en un diagnóstico pues de una arteritis de Takayasu, ¿no? Y obviamente los exámenes imagenológicos, dentro de ellos el arteriograma, incluso actualmente utilizamos pues lo que es más la angiotomografía, ¿no? En la cual podemos observar estas dilataciones, tanto aneurismáticas como aquellos procesos estenóticos que pueda tener a causa de la inflamación de los vasos. Entonces vamos a ver, acá tenemos un cuadro en el cual vemos cuáles son las arterias más afectadas durante el primer año de diagnóstico de una arteritis de Takayasu. Entonces tenemos, por ejemplo, a nivel de aorta son 79% de pacientes, yendo estas en decreciendo, ¿no? Siendo las pulmonares una de las menos afectadas, pero vamos a observar que dentro de ellas vamos a pasar incluso por las arterias coronarias, ¿no? Que son pues ramas de la aorta misma, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay procesos hasta de infartos que se puedan producir por una actividad en una arteritis de Takayasu, ¿no? Tengan en cuenta que para nosotros hacer un diagnóstico debemos cumplir con 3 de 6 de estos criterios, ¿no? Que se han mencionado. Estos son los criterios de la ACR también de 1990, teniendo así una sensibilidad del 90.5% y una especificidad de hasta un 97.8%. Bueno, acá vamos a observar también, esto es un estudio en el cual vamos a ver que siempre la predominancia pues es en varones, pacientes que hay que preguntar pues los síntomas sistémicos, dentro de ellos encontramos lo que es la fiebre, que también se presenta en estos pacientes, está en un 20%, hay dolor a nivel torácico, hay claudicación de diferentes miembros, no solamente de miembros superiores e inferiores, sino también a nivel mandibular, hay dolor de cabeza, hay pérdida de peso, e incluso hay episodios sincopales, pero que son los menos frecuentes. Van a haber elevaciones de los reactantes de fase aguda, tanto del BCG como del PCR. Podemos ver acá incluso que va en rangos de 63 más menos 34, ¿no? Igual el PCR es de 38 más menos 50, que son elevaciones pues grandes de estos reactantes de fase aguda. Podemos ver también una disminución en lo que es la fracción de eyección a nivel de ecocardiograma. Podemos ver lo que es regurgitación mitral, regurgitación aórtica, regurgitación tricuspidia también, ¿no? Entonces vamos a observar que
todo aquello que esté relacionado con los vasos y sobre todo los de mayor calibre van a tener pues alguna sintomatología indirecta, ¿no? Y también puede causar alteraciones cardíacas que se van a ver graficados en lo que viene a ser pues un informe ecocardiográfico, ¿no? Ya. Cuando hablamos de sintomatología, no se olviden siempre preguntar por la sintomatología sistémica. Dentro de ella vamos a ver lo que es el malestar, la fatiga, los episodios de fiebre, la baja de peso, todo ello. Cardiovasculares, disminución o ausencia incluso de pulsos, eso va a depender pues del grado de estenosis que tengan estos vasos, el diferencial de presiones, que no se olviden que es de 10 miligramos de milímetros de mercurio, soplos también a nivel de carótidas, claudicación, insuficiencias valvulares, hasta falla cardíaca. A nivel neurológico, pues podemos tener, van a disculpar, me he estado escribiendo rápido que en algunas cosas está un poco mal escrito. Bueno, a nivel neurológico vamos a ver lo que es la cefalea, la inestabilidad, hay alteraciones visuales también. A nivel digestivo, tal igual como ayer mencionábamos, ¿no? Cuando hay un compromiso a nivel, por ejemplo, de arterias mesentéricas, pues habrá dolor abdominal, anginas intestinales, episodios diarreicos también. Y en manifestaciones cutáneas van a aparecerse pues a lo que es el eritema nodoso, eritema indurado y el pioderma gangrenoso también. Para hacer un diagnóstico, definitivamente la historia clínica es el pilar de inicio para poder orientar este diagnóstico. El examen físico, vamos a observar pues lo que es el diferencial de presiones, lo que es la disminución de los pulsos. Nosotros cuando evaluamos este tipo de pacientes, pues tenemos que medir presiones tanto en miembros superiores, en miembros inferiores, medir todos los pulsos braquiales, radiales, los carotídeos. Vemos todo tipo de medición de todos los pulsos que podamos encontrar. Tal es así que si encontramos disminución en alguno, ya pues podremos orientarnos a que hay un proceso estenótico subyacente, ¿no? Exámenes complementarios, pues vamos a observar el BCG, el PCR, la analítica general, como les había mencionado. No hay anticuerpos, o sea, acá es por gusto que piden pues un ANA, un ANCA, ¿no? O sea, no se evidencia presencia de anticuerpos que puedan orientarnos a un diagnóstico. Se puede hacer el electrocardiograma, el ecocardiograma también, que es bastante útil. En las pruebas de imágenes vamos a ver que tanto podemos ver en la radiografía pues un ensanchamiento que indirectamente pudiera orientarnos, ¿no? Pero la tomografía viene a ser más útil definitivamente, pasando por la angiotomografía, que es mucho más útil, y asimismo la angioresonancia, que incluso pudiera mostrarnos un poco de actividad de estas enfermedades, mostrándonos el edema que puede verse, ¿no? Y uno de los mejores empleados, pues, es el PET-CT, como podemos ver en esta imagen, ¿no? En el PET-CT, en todo caso, lo que se hace pues es ver las zonas que están más inflamadas, como podemos ver acá en los vasos grandes, y pues definitivamente acá hay una inflamación constante, ¿no? Tanto a nivel de la aorta, del arco aórtico, incluso a nivel de carótidas también. La valoración de la actividad, pues básicamente es de acuerdo a los síntomas que se presenten. Recuerden siempre pues el episodio de Takayasu, el cual observó pues una pérdida súbita de visión, ¿no? Entonces esto implica pues que hay una actividad constante de la enfermedad. El otro es el aumento del BCG, más que el PCR. Tengamos en cuenta que el BCG se incrementa más en procesos crónicos inflamatorios. Los cambios imagenológicos también, como hemos visto, a nivel de tomografías, angiotem o incluso hasta un PET-CT, ¿no? La presencia de síntomas sistémicos que no sean atribuibles a otra enfermedad. Por ejemplo, si tu paciente viene con baja de peso, viene con episodios febriles, pero ponte por ahí, le descubres una tuberculosis, o sea, en la vida te vas a orientar a una vasculitis, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar siempre en lo más común, y posterior a ello ya pensaremos en enfermedades pues que son menos frecuentes, como el caso de las vasculitis, ¿no? En el caso del tratamiento, pues nuestros ejes siempre varían en relación a la corticoterapia. Tengan en cuenta que esto va a depender, tal igual como se les enseñaba ayer, al compromiso y la severidad que presente el órgano afectado, ¿no? Entonces, los corticoides, pues la dosis va desde 0.5 hasta 1 miligramo por kilogramo de peso, y si es que es un proceso agudo, por ejemplo, ¿no? Takayasu en ese momento tenía que haber pulsado a su paciente, por ejemplo. Después de ello podemos ver cómo la terapia de inducción. La inducción es el primer momento cuando la enfermedad está bastante activa. Entonces podemos empezar con corticoterapia más metotrexate, o de repente con azathioprina o con micofenolato. Siendo de estas la más estudiada el metotrexate y la azathioprina, lo que tiene que ser procesos de arteritis de Takayasu. Vamos a ver qué terapias de mantenimiento, pues vamos a tener uno de estos inmunosupresores que lo vamos a continuar en el futuro, y la prednisona con la que iniciamos vamos a estar descendiendo en el tiempo. Normalmente descendemos pues entre 5 a 10 miligramos por mes.
Entonces, definitivamente al inicio nuestros pacientes que tienen altas dosis pues harán algún síndrome de Cushing o algo más asociado. Y será en estos momentos donde hay que cuidar al paciente de las infecciones también subsecuentes, ¿no? Para aquellos casos que son refractarios que no pudieran responder adecuadamente pues a lo que son estos medicamentos, tendremos opciones como la ciclofosfamida, los anti-TNFs, el tocilizumab también, ¿no? Entonces, estas ya son opciones más avanzadas en aquellos pacientes pues que no han respondido inicialmente. Cuando hablamos de arteritis de células gigantes, que ya viene a ser la siguiente enfermedad, vamos a ver que viene asociada en su gran porcentaje a lo que es la polimialgia reumática. Es por eso que en este ítem se toca pues ambas enfermedades. Entonces vamos a observar que las dos están interrelacionadas. De 40 a 60% de pacientes con arteritis de células gigantes van a tener también sintomatología de polimialgia reumática. Entonces, ¿en qué consisten estas? Bueno, antes de proceder, vamos a observar también siempre que este tipo de enfermedades van a tener manifestaciones sistémicas, ¿no? Puede haber fiebre, malestar general, pérdida de peso, todo ello, y más aún en estos pacientes que, a diferencia de la arteritis de Takayasu, en arteritis de células gigantes vamos a ver que son pacientes mayores, adultos de más de 50 años, e incluso hay un pico de incidencia de 70 a 80 años, ¿no? Las mujeres, como siempre, bueno, van a predominar en esas enfermedades, van a representar el 65 a 75% de los pacientes con estos diagnósticos. Entonces, la arteritis de células gigantes pues es una vasculopatía inflamatoria en la cual se va a ver afectadas más que nada las ramas de la carótida y la arteria principal y la más representativa pues de esta enfermedad viene a ser la arteria temporal, ¿no? Entonces, la arteritis de células gigantes o la conocida arteritis de la temporal. Entonces, vamos a ver pues que esta es una de las arterias más representativas, más afectadas, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a ver que la vasculitis conduce a una oclusión luminal y, por lo tanto, a complicaciones también isquémicas a ese nivel. Es una emergencia definitivamente, ya que pueden haber complicaciones vasculares, entonces el diagnóstico debe ser lo más pronto posible. Pueden haber cegueras asociadas, por ejemplo, a la arteritis de células gigantes, tal es así que ocurre hasta en un 15 a 35% de pacientes. La ausencia de estos síntomas, pero no excluye tampoco que más adelante, por ejemplo, aparezca también una complicación visual. En el cuadro clínico, pues los pacientes en su gran mayoría refieren una cefalea, ¿no? Cefalea intensa, típicamente predominante a nivel de la zona temporal, ya que como sabemos, la arteria más afectada es pues la arteria temporal. Entonces, cuando ustedes digan arteritis de la temporal, ya no la digan así, ¿no? Actualmente es arteritis de células gigantes. Entonces, pero sí, asociarla siempre a esta cefalea que típicamente se asocia pues a la región temporal, ¿no? Posterior a ello también vamos a ver que la pérdida visual es una de las características también en estos pacientes, que afecta hasta en un 20% de pacientes. La casuística pues varía de acuerdo a cada artículo, ¿no? Pero el promedio es más o menos una frecuencia de hasta un 20% de pacientes. También vamos a ver que hasta un 50% de ellos van a causar pues síntomas constitucionales. No se olviden que si tienen pacientes con fiebre, pacientes con pérdida de peso, con todo ello podemos orientarnos pues a un proceso sistémico, ¿no? A ver, vamos a ver qué más tenemos acá. Ya, acá, lo que veíamos, ¿no? Entonces, es una vasculitis de las más frecuentes en la población adulta, en mayores de 50 años, a diferencia de la arteritis de Takayasu, que se encuentra en mujeres y menores de 40 años. La cefalea, pues, de predominio a nivel temporal, van a producir también una pérdida de visión hasta en un 20% de pacientes. También pueden haber accidentes cerebrales isquémicos también de por medio, y hay una asociación grande con lo que es la polimialgia reumática. Entonces, ¿qué es la polimialgia reumática? Esta es la segunda enfermedad reumática inflamatoria que incluso pues no es tan conocida y es subestimada actualmente, ¿no? Porque la mayoría hablamos de lupus, de artritis, de artritis de Takayasu, pero la polimialgia reumática es muy poco tocada, pero es la segunda más frecuente en los pacientes mayores después de la artritis reumatoide. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta? Es por una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, pues que va en relación, pero a los tejidos blandos. En este caso, aquellos pacientes que vienen con un dolor de cuello constante, dolor de hombros y dolor a nivel de cintura pélvica también, podemos orientarnos de repente en un paciente con una polimialgia reumática. Estos pacientes pues han acudido a diferentes sitios con una pobre respuesta, ¿no? La gran mayoría damos antiinflamatorios para pues lo que son dolores de cuello, dolores de hombros, pero estos pacientes no responden.
Entonces, si bien es cierto, pues no está tan establecido cuál es la fisiopatología, pero vamos a observar que en estos pacientes vamos a ver que hay tanto rigidez, dolor a nivel de los músculos, como podemos ver en estos gráficos, ¿no? A nivel de la región de la nuca, del cuello, que abarca hasta hombros, y también a nivel de lo que es cintura pélvica. Así que incluso reducción de lo que vienen a ser los ángulos de apertura de las caderas, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente que tiene pobre respuesta con esto, vamos a orientarnos pues en un paciente con una polimialgia reumática probablemente, ¿no? Algunos pacientes pueden presentar también síntomas articulares, pero puede evidenciarse o no también lo que es artritis en manos, en rodillas, ¿no? Pero no necesariamente tienen que estar presentes. Entonces, dentro de lo que vamos a ver, los biomarcadores que se pueden encontrar en una polimialgia reumática es el BCG elevado, el PCR elevado, dosajes de interleucina 6 también se han encontrado elevados, ¿no? Tenemos también otros biomarcadores también de inflamación crónica, inflamación constante. Dentro de ellos tenemos la calprotectina, por ejemplo, ¿no? Que también se encuentran elevados. Estos de acá son obviamente menos dosables, pero por lo menos los que podemos tener al alcance son el BCG y el PCR, que al igual que en la gran mayoría de vasculitis sistémicas se encuentran elevados. Entonces, acá tenemos lo que es los criterios de clasificación, básicamente para lo que es una polimialgia reumática, ¿no? Entonces, vamos a ver que los pacientes son mayores de 50 años, pueden haber episodios nuevos de cefaleas, con localización también y dolor a nivel alrededor de la cabeza, sobre todo a nivel de nuca. Vamos a ver que también puede estar la presencia, perdón, disculpen, esta es la parte de la artritis de células gigantes, la polimialgia reumática viene desde acá, que bueno, al igual, ¿no? Es en mayores de 50 años, hay dolor en los hombros, hay una elevación anormal del PCR y el BCG, que como vamos a ver, pues ambas comparten, ¿no? Comparten algunos de los criterios. Entonces, como podemos observar, acá también tenemos elevación de los reactantes de fase aguda, al igual que en la polimialgia reumática. Pero justo acá no veía lo que eran los criterios mandatorios, acá sí. En cambio, polimialgia reumática, a diferencia pues de la artritis de células gigantes, vamos a ver que tenemos que tener de ingreso, los criterios necesarios son estos de acá, ¿no? Que sea un paciente con edad mayor de 50 años, con dolor en ambos hombros, además de un incremento normal de lo que son los reactantes de fase aguda, tanto de BCG o de PCR, ¿no? O puede ser que ambos también estén elevados. Adicional a ello, en estos criterios vamos a ver la rigidez también que se puede presentar en estos pacientes de predominio matutino, necesariamente, al igual que la gran mayoría de enfermedades reumatológicas, pero con un tiempo de más de 45 minutos. Va a haber dolor también a nivel de lo que vienen a ser las caderas, incluso con una disminución o limitación del movimiento, una limitación del rango, como mencionan acá, ¿no? Lo importante acá es que vamos a encontrar los exámenes negativos tanto de factor reumatoide o el anti-CCP, como tenemos entendido, ambos vienen a ser pues, anticuerpos asociados a la artritis reumatoide. Cuando estos dos están negativos y tengamos estos síntomas, nos orientamos más a lo que es una polimialgia reumática. Debe haber una ausencia o una sinovitis. Bueno, según lo que mencionan, puede haber incluso presencia de sinovitis o artritis, pero dentro de lo que nos piden en los criterios es básicamente pues que no haya tanto compromiso articular, ¿no? Como podemos ver, una ausencia de una sinovitis periférica, pero lo que le otorga un punto. O sea, si hubiera sinovitis, esto no quita que no podamos hacer un diagnóstico de una polimialgia reumática. Lo que es importante en este caso vienen a ser los hallazgos a nivel ultrasonográficos o ecográficos, ¿no? Por decirlo más simple. Entonces, lo que vamos a encontrar en estos pacientes que tienen dolor a nivel de hombros, entonces polimialgia reumática, recuérdense, ¿no? Hay dolor a nivel de nuca, a nivel de hombros, pacientes mayores asociados a lo que es artritis de células gigantes también. Pero lo que vamos a encontrar son todo lo que es para artritis reumatoide negativo, o sea, anti-CCP negativo, factor reumatoideo negativo. Va a haber rigidez en las mañanas, sí, de más de 45 minutos, y en la ecografía lo que vamos a encontrar es básicamente a nivel de hombros. ¿Cuál es la parte más afectada en un paciente con polimialgia reumática? Los hombros, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar en la ecografía lo que viene a ser una bursitis subdeltoidea, una tenosinovitis del bíceps, por ejemplo, o una sinovitis a nivel glenohumeral, por ejemplo, también, ¿no? Aparte de ello, también podemos encontrar, recuerden que como hay limitación a nivel de caderas, también podemos encontrar
compromiso a nivel de las caderas, tanto como una sinovitis o una bursitis trocantérica. También vamos a encontrar bursitis subidea, la sinovitis de bíceps o la sinovitis también glenumeral en ambos hombros, ¿no? Entonces, todo esto de acá nos va a hacer pues una sumatoria de puntaje. Tal es así que con más de 4 criterios clínicos o más de 5 criterios entre los clínicos y los radiológicos podemos hacer un diagnóstico de un probable una polimialgia reumática, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como siempre, historia clínica, el examen físico, vamos a evidenciar incluso en algunos pacientes que va a haber un incremento, ¿no?, del volumen de la arteria temporal, exámenes complementarios, tanto BCG, PCR, que son los exámenes de reactantes de fase aguda que se encuentran elevados, no existen tampoco anticuerpos que orienten al diagnóstico y pruebas de imágenes. Dentro de ellos podemos encontrar también radiografías que indirectamente pueden encontrar pues ya lesiones a nivel de articulaciones de hombros, pero más que eso, vamos a encontrar los cambios a nivel de ecografías. Cuando hablamos de arteritis de la temporal, vamos a observar que para el diagnóstico se puede orientar con una biopsia de la arteria temporal, ¿no? Como podemos ver en este pacientito, pues acá se está realizando la biopsia de la arteria temporal, en las cuales tiene una sensibilidad de 85%, pero cuando encontramos la inflamación tiene una especificidad de 100%. Entonces vamos a tomar esta biopsia pues de la zona más alterada, tiene que hacerse lo más amplio posible, de 2 hasta 3 centímetros de arteria temporal, porque mientras más grande sea, pues abarcaremos más los sitios de inflamación. Ahora, definitivamente, si es que en caso no encontramos una positividad, esto no descarta que esto sea pues una arteritis temporal, es decir, incluso puede hacerse una biopsia también contralateral, ¿no? Adicional a ello, si es que encontráramos pues negatividad en estas zonas, no debemos descartar otros procesos vasculíticos sistémicos y pediremos pues ampliación de exámenes, ¿no? Entonces podemos pedir ya lo que es ANCA, ANA, pero esto con el fin de que lo primero que nos hemos orientado es una vasculitis de una arteria de la temporal y si no la encontramos pues ya tendremos que buscar otras causas adicionales, ¿no? Dentro de lo que es imágenes encontramos lo que es el signo del halo, que es básicamente una hipogenicidad cuando se hace pues la ecografía a nivel de la arteria temporal, ¿no? Igual lo mismo se puede encontrar también hallazgos sugestivos de este estrechamiento de la arteria a nivel de la resonancia magnética. Sintomatología, pues en estos pacientes con arteritis temporal es básicamente a nivel craneal, ya hemos visto lo que es cefalea, hay también claudicación, hay hiperestesia, hay dolor ocular, hay también. Hay complicaciones isquémicas, como hemos visto, hay amaurosis, hay diplopía, hay alteraciones oftalmológicas. Las arterias temporales alteradas también podemos ver incluso ausencia de pulsos, hay engrosamiento, esto pues debido a lo que es la inflamación. No tengan en cuenta que cuando hablamos pues de vasculitis, siempre las consecuencias van a ser ¿por qué? Por el proceso inflamatorio de las paredes de los vasos. Entonces, de acuerdo a la ubicación, dará pues la sintomatología adecuada, ¿no? Vamos a ver lo que son las manifestaciones sistémicas que se encuentran en todos, así que espero que al terminar la clase por lo menos me digan que cuando tengamos que ver a un paciente con vasculitis, pues siempre preguntemos por la sintomatología sistémica, ¿no? En el caso del tratamiento, pues habrá tratamiento de inducción, tratamiento de mantenimiento y después el manejo de los flares, que como en el lupus también se pueden manifestar esto, que vienen a ser las recaídas o los periodos de actividad pese a que están en tratamiento, ¿no? Entonces, veremos que para el tratamiento de estos pacientes, pues los corticoides también vienen a ser la terapia inicial, ¿no? La terapia de inducción. Entonces, de acuerdo al compromiso que tengamos, incluso podemos pulsar con corticoides, ¿no? Para polimialgia reumática no se pulsa. Para polimialgia reumática solamente se usan dosis de 15 hasta 20 miligramos al día. Esto de acuerdo a la sintomatología también que presenta el paciente, siendo la de 20 miligramos pues la dosis más alta que se pueda tener, ¿no? Y posteriormente se irán bajando las dosis de corticoides. ¿Cómo medir si estamos yendo bien? Va a ser también con una monitorización de los reactantes de fase aguda, tanto de BCG como PCR, ¿no? Y bueno, posteriormente cuando haya flares se incrementarán pues las dosis de corticoides, por ejemplo en lo que es polimialgia reumática, y en el caso sí de la artritis de células gigantes ya podemos usar otro tipo de medicamentos, ¿no? Tales como los inmunosupresores tipo metotrexate, tipo infliximab, que son anti-TNF, adalimumab, hidroxicloroquina, etc. Entonces, si vamos a ver a nivel de tratamiento, si bien es cierto en ambos vamos a manejar corticoides, las dosis más altas son definitivamente la artritis de células gigantes. En polimialgia reumática
antibiótica son dosis más bajas, hasta 20 miligramos al día, con un posterior descenso con el tiempo, ¿no? Aproximadamente, como les había mencionado, vamos a ver también el descenso progresivo de los corticoides en ambos casos, y en el caso de la arteritis de célula gigante sí podemos usar lo que son otro tipo de agentes como metotrexate y los demás que están acá mencionados. Pero no olviden que también a nivel de polimialgia reumática podemos incluso, si es que el cuadro es bastante severo, con bastante dolor en los pacientes, podemos iniciar también lo que es metotrexate, ¿no? Pero más otros medicamentos, otro tipo de inmunosupresores en polimialgia reumática, no. E incluso hay estudios que mencionan que en lo que viene a ser polimialgia reumática, pues los glucocorticoides tampoco estarían tan indicados, ¿no? Pero bueno, son diferentes estudios, pero en ambos mencionan que hay corticoides también como uso, ¿no? Como les mencionaba, si bien es cierto, pues en ambos se ve lo que es el tratamiento inicial con glucocorticoides, cuando hablamos de manifestaciones visuales, debería tratarse con metilprednisolona endovenosa a dosis altas, por lo menos. Es por eso que les decía, ¿no? La manifestación ocular, por ejemplo, en cualquiera de los casos, sea arteritis de célula gigantes o arteritis de tallazo, pues es una manifestación grave. Y cuando es grave, tenemos que usar pulsos de metilprednisolona, ¿cierto? Entonces, esta es otra, por ejemplo, de las indicaciones para poder usar pulsos de metilprednisolona. Cuando hablamos de vasculitis de vaso mediano, pues hablamos de la poliarteritis nudosa, por ejemplo, la cual también es una vasculitis tipo necrotizante, tal igual que las otras, ¿no? Solamente que esta afecta lo que son vasos de calibre mediano. Entonces, vamos a ver que pueden estar asociadas también a procesos infecciosos. La poliarteritis nodosa, en algunos textos nos mencionan que puede asociarse también a compromiso de vaso pequeño. Es por eso que en la gráfica inicial, cuando hablamos de poliarteritis nodosa, incluso abarca un poquito lo que son vasos pequeños. ¿Porque se han encontrado indistintamente? Sí, se han encontrado, pero la mayor preponderancia de la afección de estos pacientes, y cuando les pregunten en sus exámenes, es definitivamente la afección de arterias de tamaño mediano. Y pueden haber infecciones y también mutaciones asociadas a esta enfermedad, definitivamente sí. La característica, pues, son estas lesiones, ¿no? Que podemos observar que son eritematosas, que son diseminadas y que son, pues, como en nodos, ¿no? Es por eso que es una poliarteritis nudosa. Para los criterios, pues estos son los criterios de la ACR también, en la cual vamos a ver que va a haber pérdida de peso. ¿Qué hemos dicho para preguntar a todos los pacientes? Una pérdida de peso, ¿cierto? Pero en estos pacientes ya viene a ser un criterio para poder hacer el diagnóstico. Dentro de ellos encontramos la pérdida de peso de más de 4 kilogramos. Va a haber libido reticularis, dolor y sensibilidad testicular. No se olviden esto. Puede haber mialgias, debilidad. Puede haber afección neurológica como una mononeuropatía o una polineuropatía. También vamos a ver que la presión arterial diastólica es más de 90 milímetros de mercurio. Vamos a ver un incremento de creatinina también si hubiera un compromiso renal. Vamos a ver que en el caso de la poliarteritis nudosa no solamente nos hace un compromiso cutáneo, ¿no? Sino nos hace un compromiso neurológico, nos hace un compromiso renal también de por medio. Vamos a ver la asociación con los virus de hepatitis, también anormalidades a nivel imaginológico, ¿no? Lo que les mencionaba, si bien es cierto, actualmente no usamos tanto las arteriografías, pero podemos evidenciarlo en lo que son las angiotomografías. Y la biopsia de la arteria de pequeño o mediano calibre con presencia de infiltrados con granulocitos, polimorfonucleares y células mononucleares en la pared del vaso. Entonces, ya cuando tengamos al menos 3 de estos criterios, que son 10 en total, vamos a observar que podemos hacer un diagnóstico de una poliarteritis nudosa. Entonces, ¿cuáles son las lesiones, pues, que podemos encontrar? Estos son los libedos reticulares, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran en bastante proporción en estos pacientes y que, bueno, es uno de los criterios para poder nosotros hablar de una poliarteritis nudosa. La sintomatología, pues básicamente las que se presentan también dentro de los criterios, ¿no? Las sistémicas como fiebre, mialgias, artralgias, pérdida de peso, también sobre todo, las neurológicas, la mononeuritis múltiple, la polineuropatía, también puede haber afección del sistema nervioso, cardiovascular. Tengan en cuenta que estas son sintomatologías, más no son criterios, ¿no? Entonces puede haber afección cardiovascular a nivel renal y a nivel respiratorio. Entonces, el diagnóstico, pues, es con la biopsia del lugar afectado. ¿Podemos biopsiar todo, cierto? Pues no podemos biopsiar todo. ¿Por qué? Porque como son vasos medianos, si tenemos un compromiso de piel, perfecto, podemos biopsiarlo. ¿Podemos biopsiar neuromuscular? Perfecto, podemos hacerlo. Pero lo que no podemos biopsiar es el riñón. ¿Por qué? Porque si nosotros biopsiamos riñón y esta es una afección de arterias de vaso mediano, lo que vamos a producir es un hematoma, un gran hematoma.
Entonces, esto es uno de los órganos que no se biopsia, a diferencia de las vasculitis de vaso pequeño, por ejemplo, ¿no? Si es vaso pequeño, podemos biopsiar normalmente, como en el lupus, ¿no? Si es que es lupus con la afección ese a nivel de glomérulo, también se biopsia. Pero cuando hablamos de vasculitis a nivel de vaso mediano, pues eso no se biopsia. Para nosotros medir lo que es tanto la actividad y también para ver la mortalidad a futuro, nosotros usamos lo que es el Five Factor Score. Dentro de ello vamos a observar 5 de las sintomatologías que van a abordar los órganos diana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una proteinuria mayor de 1 gramo, una insuficiencia renal, por ejemplo, con que está caracterizada por incremento de creatinina, el incremento de urea, por ejemplo, ¿no? Una cardiomiopatía de por medio, una manifestación gastrointestinal severa, tipo isquemia, por ejemplo, o también un compromiso neurológico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la presencia de estos, pues tendremos un Five Factor Score, y de acuerdo a ello, de acuerdo al puntaje, también veremos la mortalidad que presentarán nuestros pacientes dentro de 5 años. Entonces, el tratamiento pues se da en base al Five Factor Score también, ¿no? Entonces, tendremos pues tratamientos iniciales con corticoides, al igual que en los demás, teniendo en cuenta que si tenemos un Five Factor Score que no afecta pues estos órganos mencionados, podremos solamente con prednisona y después con un posterior tapering. El tapering viene a ser el descenso progresivo que les mencionaba, ¿no? Que puede haber una disminución de 5 miligramos al mes o hasta 10 miligramos al mes. Si es que es mayor, ya podremos iniciar lo que es ciclofosfamida como pulsos endovenosos. Las dosis son de 15 miligramos por kilogramo mensuales. La dosis de mantenimiento, ya pues el mantenimiento cambia, ya que puede ser tanto con prednisona, continuar la prednisona y asociar a azatioprina o metotrexate. Tengan en cuenta que cuando hablamos de ciclofosfamida es para fases de inducción. Más ciclofosfamida no se puede usar como mantenimiento. La ciclofosfamida, cuando hablamos de fase de inducción, pues es básicamente dentro de los 6 primeros meses, ¿no? E incluso puede llegarse hasta el año del inicio de la enfermedad, pero esto no puede continuarse a lo largo, ¿no? Vemos también si es que está asociada pues a una infección viral, definitivamente pediremos marcadores de replicación, usaremos medicamentos para tratar pues la enfermedad viral, ¿no? Si es que encontramos un antígeno, por ejemplo, de hepatitis B positivo, lo que haremos será disminuir rápidamente la dosis de corticoides porque tengamos en cuenta que podemos reactivar este proceso infeccioso y también dar un tratamiento antiviral a la par, con tenofovir o entecavir, por ejemplo, ¿no? Hasta llegar a una seroconversión. Cuando hablamos de enfermedad de Kawasaki, pues estamos hablando de los que se afectan básicamente los niños. Un 85% son menores de edad, menores de 5 años. Y predominantemente son pues de sexo masculino en este caso. Como les había comentado, pues la gran mayoría son de sexo femenino, pero cuando son de sexo masculino tampoco no es que sea pues una diferencia abismal, ¿no? Como las anteriores de 8-1, de 9-1, ¿no? En este caso de 1.7-1. Tenemos las 3 fases que son características. Esta enfermedad la van a estudiar básicamente en pediatría, pero bueno, para mencionarles, ¿no? La fase aguda febril, que son entre las 2 primeras semanas, la fase subaguda entre la tercera y sexta semana, y la fase de convalecencia, que es posterior a la sexta semana, ¿no? Entonces, vamos a ver que incluso por mecanismos cruzados con la infección por coronavirus, pues se ha visto un incremento de casos de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces, tenemos acá pues los diagnósticos, los criterios diagnósticos para poder hacer pues un diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, como ya hemos visto, pues, ¿no? Tenemos lo que es la lengua frambuesada, el rash polimorfo, que es maculopapular también. Vamos a observar que hay procesos de conjuntivitis bilateral no purulenta. También hay cambios a nivel de extremidades, ¿no? Hay enrojecimiento también de palmas de las manos. Vamos a ver que hay procesos descamativos también en estos pacientes, ¿no? Entonces podemos encontrar también linfadenopatías en estos pacientes. Acá tenemos un cuadro en el cual podemos observar la frecuencia de la sintomatología, ¿no? Los cambios a nivel oral, como podemos observar acá, que podemos encontrar la lengua frambuesada también hasta un 96.5% de los pacientes. Y posteriormente, pues esto va disminuyendo hasta las linfadenopatías, que son las menos encontradas, pero que tienen un diámetro de más de 1.5 centímetros. Entonces, vamos a hacer definitivamente pues la historia clínica, antecedentes de enfermedades virales, como hemos visto, incluso en casos de COVID, pues esta enfermedad se ha visto más presente, ¿no? Después de infecciones por coronavirus. Actualmente deberíamos incluso, dentro de las enfermedades virales, a buscar
que sea pues el SARS-CoV-2 en estas épocas, ¿no? La analítica, como siempre, los exámenes de laboratorio, definitivamente su BCG, el PCR, que son los restantes de fase aguda. Pueden haber estudios adicionales como serología para infecciones virales, sobre todo porque son niños. También puede haber un consumo de C3, C4. El frotofaringio también para descartar algún tipo de coinfección también a nivel faringio, ¿no? Entonces, nosotros también podemos encontrar lo que es el ecocardiograma, el electrocardiograma, la ecografía abdominal. Tengan en cuenta que estos pacientes pueden hacer también procesos de aneurismas a nivel de coronarias. Entonces, por eso es importante en los controles, pues, realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Tratamiento, pues, se basa en aspirina, hay también gamaglobulinas endovenosas, pulsos de metilprednisolona, esto de acuerdo al compromiso que haga el paciente. Y bueno, finalmente podemos también añadir lo que son anti-TNFs también para poder añadir inmunosupresión en caso de pacientes con mayor compromiso, ¿no? Tengan en cuenta que el periodo de duración de la enfermedad de Kawasaki pues abarca hasta 6 semanas. Entonces, dentro de ellos vamos a observar múltiples complicaciones. Si es que observamos un compromiso sistémico, podemos iniciar incluso inmunosupresores. Cuando hablamos de vasculitis de vaso pequeño, que esta ya es la parte final ya, vamos a ver los que son asociadas a ANCA. Entonces, vamos a ver los que son el ANCA-C y el ANCA-P, ¿cierto? Vamos a ver la presencia del PR3, que viene a ser el ANCA-C. Entonces, cuando hablamos de vasculitis de vaso pequeño asociado a anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, que es el ANCA, entonces vamos a observar dos tipos, tanto aquellos que tienen como antígeno específico al MPO, en este caso, que viene a ser el ANCA-P, y que se conoce como la vasculitis, la poliangiitis microscópica. En el caso de que tengan como objetivo, como antígeno, el PR3 o la proteinasa 3, que es el ANCA-C, con el antígeno PR3, entonces estaremos hablando de la granulomatosis con poliangiitis. Entonces, acuérdense de esto. Si es que hablamos de ANCA-MPO, hablaremos de la poliangiitis microscópica. Y si hablamos de ANCA-PR3, hablaremos de la granulomatosis de Wegener o la granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Entonces, en ambos casos, vamos a observar que la afección pues, es también una afección sistemática. La discusión gráfica, cuando hablamos de brisa, pues, hemos tuvido nivel igual, o sea, granulomatosis con poliangiitis, y hablamos de granulomatosis y irregularidad polimicroscópica. Entonces, vamos a ver que hay más casos de lo que viene a ser poliangiitis microscópica en relación a los pacientes con granulomatosis de Wegener, ¿no? Bueno, esto es para que ya ustedes lo revisen un poquito más, pero vamos a observar que la clasificación que siempre nos vamos a regir va a ser la del 2012, ¿no? La de Chapel-Hill, viendo en ellas pues las vasculitis ANCA como totales, que van a ser unas vasculitis necrotizantes que, a diferencia de otras enfermedades como que están afiliadas pues a anticuerpos como lupus, por ejemplo, no vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos cuando tenemos las biopsias, ¿no? En este caso, puede que no existan inmunocomplejos o pueden que existan pocos inmunocomplejos. Entonces, ahí hablamos de lo que viene a ser la vasculitis espausinmune, ¿no? O sea que no podemos encontrar pues estos complejos autoinmunes, a diferencia del lupus, por ejemplo. Dentro de estas vasculitis ANCA, pues encontramos la poliangiitis microscópica, PAM, en es PAM con M, a diferencia de la PAM con N, que es la poliarteritis nodosa, ¿no? Entonces aquí es la PAM, poliangiitis microscópica, en la cual pues es una vasculitis necrotizante que no tiene pues inmunocomplejos, que afectan los vasos pequeños y que predominantemente va a afectar a nivel renal. ¿Ya? En el caso de la granulomatosis con poliangiitis, la que era conocida como Wegener, pues veremos que va a afectar tanto los vasos pequeños, si bien es cierto, no podemos excluir totalmente los vasos medianos, ¿ya? Por eso es que en esta clasificación, pues acá ponen como vasos medianos, pero tengan en cuenta que estos son representativos de vasos pequeños, netamente. La glomerulonefritis necrotizante es bastante común en lo que viene a ser esta enfermedad. Y la eosinofílica. Acuérdense que cuando tienen pacientes, por ejemplo, con asma, tenemos presencia de eosinófilos, ¿cierto? Entonces, esta granulomatosis se va a caracterizar por estos procesos de atopía, por estos procesos que envuelven el tracto respiratorio y que en algunos casos pues nos dicen que los pacientes que tienen un asma de larga data, que tienen presencia de hipereosinofilia, pues
van a ser tributarios o candidatos para nosotros pensar en este tipo de enfermedades, ¿no? En una granulomatosis con poliangiitis eosinofílica. Entonces, para a ver si con este grafiquito que les he realizado pueden captarlo un poquito más. Sé que es bastante complejo, pero bueno, vamos a intentar. Hablamos de que todas estas son vasculitis de vaso pequeño, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ver que todas en vasculitis. La PAM con M, que es la poliangiitis microscópica, tiene solamente afección de vasculitis. Cuando a la vasculitis le agregamos granulomatosis, vamos a estar hablando de la granulomatosis con poliangiitis. Y cuando a esta vasculitis, granulomatosis, le damos un proceso asmático o eosinofílico, le vamos a denominar granulomatosis con poliangiitis eosinofílica. Entonces, para términos más prácticos, ¿no? Incluso para que se acuerden fisiopatológicamente, hablamos de poliangiitis microscópica. O sea, esto es solamente poliangiitis. Acá hablamos poliangiitis más granulomatosis. Y acá hablamos poliangiitis con granulomatosis con eosinofilia. Entonces, vamos a ver que estos van a ser pues los ejes de estas enfermedades, ¿no? Vamos a ver que hay pues criterios también de clasificación para cada uno. Como les he mencionado, la idea no es que se graben cada uno, ¿no? Sino la idea es que tengan en cuenta qué es lo que tenemos, o sea, qué es lo que podemos orientarnos en un paciente para poder tener un diagnóstico y para poder precisarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver que a nivel de lo que es granulomatosis de Wegener, o la que ahora conocemos como poliangiitis con granulomatosis, vamos a tener inflamación a nivel nasal, o sea, a nivel de tracto respiratorio. Hay alteraciones a nivel de la radiografía de tórax. Tengan en cuenta que estos pacientes hacen infiltrados que se cavitan, que incluso pueden simular a infecciones fijas, por ejemplo, ¿no? A nivel pulmonar. Tenemos el compromiso renal con un sedimento urinario activo. Podemos encontrar microhematuria, incluso cilindros hemáticos. En la biopsia, pues encontraremos una inflamación granulomatosa, ¿no? Vamos a ver que hay un diagnóstico también diferencial y entre ellas mismas se caracterizan, ¿no? Por ser un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Sjögren-Strauss, tenemos el síndrome de Goodpasture, las enfermedades infecciosas, también tenemos todo un bagaje. Entonces, va a depender bastante que nosotros pues afinemos esto para poder orientar a nuestros pacientes. Acá tenemos un cuadro donde vamos a comparar los tres tipos de vasculitis ANCA, ¿no? Tanto la GPA, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica. Entonces, vamos a ver que la incidencia es variable, la prevalencia con poliangiitis, pero en Perú, si se han dado cuenta, pues es al revés, ¿no? Encontramos más poliangiitis microscópica que granulomatosis con poliangiitis, pero a nivel mundial, la GA es la más frecuente. Vamos a ver que acá no hay mucha diferencia, incluso pues en ambos sexos se da por igual, ¿no? De 1 a 1, 1 a 1. Vamos a ver que si bien es cierto, en la GPA, o sea, en la granulomatosis con poliangiitis, el PR3 es el más positivo, MPO positivo, y hasta un porcentaje de 5% que tiene un ANCA negativo. En lo que es la granulomatosis, en lo que es la poliangiitis microscópica, o la PAM, vamos a ver que el predominante pues es el MPO. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de GA, granulomatosis es con M, o poliangiitis microscópica es MPO positivo. Termina en M, entonces va con MPO positivo. ¿Ya? Esa es la mayor frecuencia. Tengan en cuenta que pueden estar presentes ambos incluso. Cuando hablamos de granulomatosis eosinofílica, vamos a encontrar que la gran mayoría pues son ANCA negativo. Pueden haber presencia pues de PR3 es mínimo, puede haber un MPO definitivamente, pero la mayoría son ANCA negativo. Entonces, para repasar, GPA, granulomatosis, viene a ser con PR3. MPA o poliangiitis microscópica o PAM es con MPO. Y la eosinofílica pues suele ser ANCA negativo. La célula que media estas enfermedades, pues en ambas, tanto en la GPA como en la PAM, viene a ser el neutrófilo, pero en la eosinofílica, pues obviamente es el eosinófilo. Entonces, acá tengo este cuadrito que le he tomado foto de un librito, que me parece bastante importante. ¿Por qué? Porque acá compara las tres enfermedades
ya que son la vasculitis ANCA, y vamos a ver pues que los síntomas sistémicos se encuentran en todos. Los musculoesqueléticos también, en piel también. Puede haber púrpura palpable, puede haber nódulos, puede haber úlceras, etcétera. Puede haber lívidos reticulares. Pero ya cuando hablamos de riñón, si bien es cierto puede estar en los tres, pero tengan en cuenta que en la PAM es más frecuente, ¿ya? Cuando hablamos de pulmón, encontramos todos estos, pero es más frecuente en la GPA. Y cuando hablamos de la GEPA, que es la eosinofílica, pues encontraremos patrones de asma, ¿no? Entonces acá están, como pueden observar, pues divididos. Entonces, para que lo repasen un poquito más. Y como les había mencionado, ¿no? La presencia de PR3 se encuentra más en lo que es la GPA, hasta un 90% según este librito, y también pueden encontrarse en lo que es la PAM. Cuando hablamos de MPO, que ya no se ve mucho, pero encontramos hasta un 85%. Entonces, lo que ustedes deben llevarse de esta clase es que la PAM con M, o la polingitis microscópica, es con MPO, GPA con PR3, y la GEPA suele ser ANCA negativo. Este compromiso pulmonar es básicamente más presente en los pacientes con granulomatosis con polingitis. ¿Ya? Incluso podemos ver acá lo que son los nódulos cavitados, ¿no? También puede haber EPI también de por medio, va a haber alteraciones a nivel del tracto respiratorio, podemos ver acá incluso que hay un estrechamiento, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de granulomatosis, estas lesiones son granulomatosas. Por lo tanto, cuando hablamos de granulomatosis con polingitis o granulomatosis de Wegener, estos pacientes son los que hacen más compromiso de tracto respiratorio. Podemos ver también un compromiso de senos paranasales, ¿no? Y ese es uno de los gráficos que más me gusta, que más me encanta, como dicen. Entonces vamos a observar que los síntomas constitucionales pues son iguales en los tres, pero vamos a ver que cuando hablamos de compromiso de ojos, por ejemplo, como escleritis, el ojo rojo, lo vamos a encontrar en la granulomatosis. Todo aquello que sea más deterioro, que cause mayor deterioro, que cause mayores lesiones cutáneas, mayores lesiones a nivel de tracto respiratorio, van a ser con GPA, como podemos observar acá. ¿Ya? Cuando hablamos de riñón, el riñón se afecta más cuando es una polingitis microscópica. Entonces, todo esto de acá vamos a tener pues la incidencia de la afección a nivel de sistemas y la comparación con los tres tipos de vasculitis ANCA, ¿no? Entonces, acá hay un compromiso también a nivel ocular, por ejemplo, también hay un compromiso a nivel de senos paranasales, hay un engrosamiento de las mucosas también, todo esto por infiltrados, básicamente de neutrófilos, ¿no? También podemos ver lo que son las lesiones pulmonares también a futuro. Tengan en cuenta que si las lesiones pulmonares que se presentan en la GPA son granulomatosas, son nódulos cavitados, a diferencia en la PAM, vienen a ser procesos más intersticiales, tipo EPIT, por ejemplo. Tengan en cuenta que en la GPA podemos hacer también lo que son, les comentaba ayer, ¿no? Que en una radiografía también pudiera ayudarnos en lo que es una hemorragia alveolar difusa, pues acá hay una radiografía que es sugestiva de una hemorragia alveolar difusa. El tratamiento, en el caso de la GPA es igual que la poliarteritis nodosa, que se va a basar en el 5-factor score. Van a haber esquemas de tratamiento tanto para la granulomatosis con polingitis como para la polingitis microscópica, que se basan como todos en prednisona inicial, y en el caso de estas dos enfermedades, tanto de la GPA como de la PAM, vamos a dar pulsos de ciclofosfamida. Acá sí o sí damos pulsos de ciclofosfamida, ¿ya? Como inducción. Entonces, acá tenemos un cuadrito en el cual pues nos va a detallar, ¿no? La inducción, como les mencionaba, pues es un tratamiento inicial que dura de 0 a 3 o hasta 6 meses. Después viene la terapia de mantenimiento, que es pues lo posterior a la fase de inducción, que pues puede durar hasta 2 años. Y después, en el largo tiempo, los tratamientos pueden ser indefinidos, de acuerdo a cómo le vaya al paciente. Mientras le va mejor, el medicamento se quedará. ¿Ya? Entonces, el tratamiento inicial con glucocorticoides endovenosos, con pulsos de prednisolona, sobre todo cuando son cuadros pues tipo pulmonares o renales básicamente. También podemos iniciar inducción con ciclofosfamida o con rituximab. Pero ya para lo que es mantenimiento, ¿podemos dar mantenimiento con rituximab? Sí, pero con ciclofosfamida no. Recuerden que la ciclofosfamida no es de mantenimiento. Ciclofosfamida en un tiempo acumulado puede producir incluso aparición de cánceres, inmunosuprime demasiado, predispone pues a más muertes por infección, ¿no? Entonces, en terapia de mantenimiento podemos usar rituximab, podemos usar azatioprina, metotrexate, miconato.
vamos a analizar lo que es en el tiempo, pues la actividad de la enfermedad, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad activa, pues definitivamente haremos una inducción. Posterior a ello, continuaremos con una droga hasta conseguir la remisión. Si ya tiene un largo tiempo de remisión, pues incluso podemos quitar también este tipo de droga. Entonces volveremos a tratar como si fuera un episodio de actividad nuevo. Volveremos a dar tratamiento hasta conseguir esto. Pero en este transcurso de dar tratamiento a la enfermedad activa, puede ser que la enfermedad sea refractaria. Y cuando es refractaria, pues viraremos en diferentes opciones de tratamiento también, ¿no? Finalmente tenemos lo que son las vasculitis de vaso pequeño asociados a depósitos inmunes. Dentro de ellas pues encontramos la púrpura de Henscholling, que es una vasculitis asociada a los depósitos de inmunoglobulina A. Esto afecta básicamente a los niños de 4 a 8 años. Pero también podemos ver casos muy raros en pacientes adultos mayores, sobre todo. La incidencia pues varía desde 8.5 hasta 21 personas por cada 100.000 habitantes. En los niños es más en varoncitos que en mujeres. Y a diferencia pues del resto de enfermedades, o sobre todo, por ejemplo, como enfermedades tipo lupus, la afección en los pacientes de raza negra pues es bastante rara. Entonces es una vasculitis mediada pues por el depósito de estas inmunoglobulinas, la de tipo A sobre todo, puede afectar tanto piel, puede afectar tanto gastrointestinal, van a tener en cuenta que todas las vasculitis pueden tener cuadros bastante, que comparten pues bastantes cuadros, ¿no? Tenemos los diferentes criterios de clasificación y bueno, dentro de los que usamos pues son estos de acá, ¿no? Vemos el dolor abdominal difuso, también la histopatología podemos encontrar, la presencia de artritis en estos niños y el compromiso renal. Recuerden que lo que encontramos a nivel histopatológico básicamente es a nivel de piel, ¿no? Cuando encontramos una vasculitis leucocitoclástica, por ejemplo, y también a nivel renal, en las glomerulonefritis proliferativas. Entonces, podemos observar las lesiones características de estos pacientes, pues son lesiones vasculíticas, ¿no? A nivel de miembros inferiores, básicamente, hay un compromiso gastrointestinal también, y el tratamiento va a variar de acuerdo a la gravedad de los síntomas, ¿no? Tal es que en la gran mayoría de pacientes, hasta un 94% de pacientes, pues resuelve de forma espontánea. El tratamiento de lo que vienen a ser, si es que en caso presentan neuralgias o artritis, damos inicialmente lo que son dosis de antiinflamatorios. Posteriormente se pueden iniciar también corticoides, pero no se ha estudiado tanto pues este uso de corticoides, ¿no? Y se reserva más cuando hay cuadros, por ejemplo, de falla renal u otros más adicionales, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la gran mayoría de pacientes con este diagnóstico pues probablemente resuelvan por sí solos. En la enfermedad con depósitos contra la membrana basal glomerular, bueno, vamos, que es también llamada enfermedad de Gutt-Pastur, pues es la muy conocida como síndrome pulmón-riñón, ¿no? Y dentro de ellos pues vamos a encontrar un compromiso tanto a nivel renal de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un compromiso pulmonar. Bueno, aparte de ello, pues vamos a encontrar lo que son los síntomas constitucionales como fatiga, malestar general, pérdida, etcétera, ¿no? Van a ver los hallazgos del laboratorio también, en los cuales vamos a monitorizar siempre lo que es la función renal básicamente. La vasculitis crioglobulinémica, pues es una vasculitis asociada, ya como les había mencionado al inicio, al depósito de lo que son las crioglobulinas, ¿no? Que son aquellas que se precipitan cuando se encuentran a una temperatura menor de 37 grados. Todas estas enfermedades las van a ver más en lo que es nefrología. Entonces, por eso es que no las desarrollan tanto, a diferencia de las vasculitis ANCA, por ejemplo, que esas sí son las que ven en reumato netamente, ¿no? Entonces, bueno, en esta vasculitis crioglobulinémica, pues está asociada altamente a lo que vienen a ser pues infecciones también por virus de hepatitis B. Cuando hablamos de las vasculitis urticariana hipocomplementémica, pues son vasculitis que causan bastante prurito en los pacientes, como dice su mismo nombre, es una vasculitis urticariana, ¿no? Entonces, esos pacientes pues tienen un prurito profuso y está asociada a disminución de lo que vienen a ser los anticuerpos anticomplemento 1Q. Entonces, en estos pacientes, pues, cuando tenemos una orientación, sobre todo porque el cuadro es bastante llamativo, vamos a observar una depresión de C1Q. Estos hacen dosaje, sí hacen dosaje, que en Perú también hay paciente que viene de repente con bastante prurito, que no cede rápidamente a los antihistamínicos, que es persistente, que empieza
esa también puede haber afección posistémica tipo renal o tipo de artritis también, entonces podría diagnosticarse en esta paciente una vasculitis urticariana hipocomplementémica, ¿no? Si se dosa el complemento y está bajo, pues definitivamente es ello. Bueno, chicos, espero que no se hayan cansado. Este tema es bastante denso. Creo que se perdió. Aló. Aló. Chicos, ¿me escuchan? Doctora, ¿Se escuchó? Creo sí que se se escucha, perdió doctora. la red. Ah, ya, ok. Bueno, el tema, como les digo, es Sí, bastante por un denso, pero rato se espero que lo perdió la... hayan entendido por lo menos. A ver. ¿Tienen alguna duda? Tenemos unos 10 minutos antes de que termine. Ya, ¿me escuchan? Ya, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctora. Ya, a ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta, Buenas algo? noches, doctora. Hola, Lizeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, Lizeth. Mm, Doctora, quería preguntar sobre el signo de la nariz de Sadle. ¿En qué Ya, patologías la podemos encontrar? ¿Me escucha, doctora? aló, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Doctora, ¿le repito mi pregunta? A ver, sí, sí, por favor, a ver, cuéntame. Ya, le preguntaba sobre el signo de la nariz de Sadle. ¿En qué patologías, aparte de la granulomatosis con poliangiitis, se presenta, doctora? Ah, ya, ok. Cuando hablas de la nariz de sable, supongo que te refieres a lo que es la nariz de silla de montar también. Entonces, si bien es cierto, pues esto se ve en procesos tanto como granulomatosis con poliangiitis, pero también se pueden ver, por ejemplo, en enfermedades relacionadas con el depósito de IgG4, por ejemplo. Muy aparte, pues, ¿no? De que debemos descartar cuadros como, no sé, infecciosos tipo sífilis, ¿no? Entonces, pero en los que más se caracteriza son en pacientes con granulomatosis con poliangiitis, que es la enfermedad de Wegener, y en pacientes con enfermedad relacionada a IgG4, básicamente.
¿Se escucha? Sí, doctora, gracias por Ya. responder. Ok. ¿Alguien más por ahí? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Hola, Astrid, dime. Doctora, mi consulta era de la púrpura palpable y eh, en qué más, bueno, de los vasos, bueno, el calibre de los vasos más se encuentra, podemos ver. Claro, ya. Podemos encontrar la púrpura palpable, ten en cuenta que son más de compromisos de vasos pequeños, ¿ya? Tal vez así, pues podemos encontrar en lo que es la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿ya? Pero también este tipo de compromisos de tipo púrpura, que son pues sobrelevados en su mayoría, viene a ser también en la granulomatosis con poliangiitis, por ejemplo. Es uno de los ejes cardinales tipo compromiso cutáneo que hay en las vasculitis de vaso pequeño. Entonces, cuando ustedes se encuentren púrpura, pues es más orientado a que sea un compromiso de vasos pequeños. Doctora, gracias. Ya. Tengo otra consulta. ¿Pueden haber dos tipos de vasculitis a la misma vez? O sea, de grandes vasos y pequeños. Es muy poco probable, ¿ya? No sé, la verdad es que no se reportan ese tipo de casos, pero no quiere decir que no existe. Ten en cuenta que nosotros hacemos pues un diagnóstico en base a la sintomatología, ¿no? Entonces, si tienes un paciente con afección de vasos pequeños a nivel renal, por ejemplo, y tienes pues no sé, un compromiso a nivel de aorta, pues puede haber una coexistencia, pudiera haber. Nada, como todo en medicina, pues nada está totalmente exento, ¿no? Pero es muy poco probable. Es muy poco. La asociación que hayan de vasos conjuntos, pues es poco probable, ¿no? Pero para eso, pues hay otra casilla que viene a ser las vasculitis de vaso variable. Por eso ahí hablábamos de lo que es, pues, el síndrome de Cogan, por ejemplo, ¿no? O el mismo Bechet también, ¿no? Donde afecta, pues, a distintos vasos. Entonces, no vamos a decir, pero esto, por ejemplo, en ausencia, pues, de una vasculitis ANCA, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú te refieres a que puedo tener una vasculitis ANCA con una arteritis de Takayasu, no se exime totalmente, o sea, no te voy a decir que no existe, es muy poco probable. Lo más probable es que si hay afección de vaso pequeño, vaso grande, vaso mediano, puede ser pues una vasculitis de vaso variable, ¿no? Ah, gracias, doctora, por la duda. Ya, porque leí un caso de eso y también dijo que sería raro. Claro, es bastante raro, ¿no? O sea, no, si tienen la mayoría de veces cuando ustedes captan una enfermedad es casi, a diferencia de los overlaps que hablábamos ayer, ¿no? Que esa es otra cosa, que son enfermedades pues autoinmunes aparte, ¿no? Ahora, puede haber una vasculitis aparte, ANCA positivo, y un lupus, pues, definitivamente. Pero que hay una vasculitis netamente pues, de diferentes vasos, que sea un ANCA, que es una artritis de Takayasu la paro, o sea, es bastante difícil. ¿Alguna duda más, chicos? Doctora, quería preguntar en cuanto a la vasculitis de Kawasaki. El criterio diagnóstico nos dice que o sea, que el tiempo de fiebre debería ser de 4 o 5 días, pero en algún caso podríamos considerar la fiebre de 3 días como criterio para diagnosticarlo. Se toma ese corte porque, o sea, para ver que estas no estén asociadas netamente a procesos, o sea, infecciosos, algo así, ¿no? Pudiera ser cuando tienes un síntoma, pues una sintomatología bastante florida, ¿no? O sea, si tienes todo que va para un Kawasaki, tienes pues tu lengua aframbuesada, tienes adenopatías, tienes todo lo demás, pues
podrías incluso pues variar este tiempo, ¿no? No todo es absoluto, definitivamente. Mucho va a depender de lo que tú encuentres en un paciente. Entiendo, doctora. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta más, chicos? Doctora, ¿me logra escuchar? Sí, dime. Doctora, y en aquellos pacientes con COVID y enfermedad de Kawasaki, ¿cómo sería el manejo? Bueno, en ellos, por ejemplo, igual se ha estado usando pues el tratamiento como para un Kawasaki, ¿no? Ten en cuenta que no solamente puede ser, o sea, no solamente se asocia a, o sea, tiene todo un componente autoinmune, si bien es cierto, pero puede estar asociada pues a procesos virales y uno de ellos pues a considerar también actualmente pues es el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces el tratamiento pues no variaría entre ellos, ¿no? Aunque todavía eso pues no está en estudio, o sea, no, todavía no se ha reportado casos graves asociados a estos, es decir, si bien es cierto, incluso ha habido un estudio del 2020 cuando salió nada más pues lo del COVID, se vio el incremento de casos, pero el tratamiento terminó siendo pues casi similar, ¿no? Porque se orientaban más a, a que era simplemente pues un Kawasaki y no tanto la asociación pues a SARS-CoV-2. O sea, no vamos a intentar tratar el SARS-CoV-2 cuando todavía estamos pues en proceso de avances, de ver cuál es el tipo de tratamiento para este tipo de infección viral. Y más nos abocamos a lo que es el síndrome de Kawasaki netamente, ¿no? Lo que se ha visto es que hay la asociación, si bien es cierto, pero no se indica que sea el causal directo. Entonces, puede ser que sea asociado definitivamente. O sea, que haya Kawasaki's asociados porque la prevalencia e incidencia, perdón, de esta enfermedad, pues se ha disparado con el COVID, pero no quiere decir pues de que está determinado de que es por eso, ¿no? Entonces el tratamiento seguirá siendo orientado a un Kawasaki. A menos que obviamente tengamos inicialmente pues un diagnóstico a la par de un COVID, ¿no? Ten en cuenta que el Kawasaki pues se va a desarrollar en todo un tiempo de más de 6 meses incluso, ¿no? Contando con su fase de 6 semanas, contando con la fase de convalecencia. A diferencia del COVID, pues que tendría una resolución de aproximadamente 2 semanas, hasta 3 semanas como máximo. Gracias, doctora. Ya chicos, entonces bueno, espero que se haya entendido algo en la clase. Si es que no, igual si tienen dudas pueden escribirme. Araceli tiene mi número, ¿ya? Para cualquier consulta. Y bueno, a ver, para finalizar, de repente puedo, no sé si puedo ver mis fotitos acá. A ver un momento. Ya para poder terminar con la sesión. Ya, ¿ven ahí? Aún no, doctora. A ver. Ya, ¿pueden ver ahí? Me parece que no está compartiendo su pantalla, doctora. Acá me sale dejar de compartir. Según esto estoy compartiendo. Mm,
Ay, dice que no se puede compartir. Mm. 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 Ahí se ve algo. No, nada todavía, doctora. Mm. Y ahora sí creo, ¿no? Ay, no comparte. Ya. Sí, ahora sí. Ay, me dice que no responde la pantalla. Mm, mm. Ya. Mm. Ya. Ahí se ve. No, no se ve, ¿no? Bueno, les adjuntaré nada más las imágenes porque no puedo compartir la pantalla ahorita. No sé qué ha pasado. No se ve, ¿no? No, doctora, no se ve. Oh, ya bueno, les enviaré entonces las imágenes, ya no me queda de otra. Ya chicos, bueno, espero que en estos 2 días pues hayan aprendido algo de reumato, sobre todo de lupus y de vasculitis. Espero les haya gustado y si tienen alguna duda pues no duden también en escribirme, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Ok, ya chicos, cuídense bastante.